Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Actualidad Minera aquí en El Filón. Hoy tengo el placer de contar con Marta Rivera. Comentar que este episodio se engloba dentro de Actualidad Minera y que hay uno precedente a este que grabamos con Eduardo Zamanillo, que son los autores del libro que tengo en mis manos, que es La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica. Ellos han escrito este libro, además tienen una página web en el que hablan de todos los temas relacionados con la minería geopolítica, el concepto que ellos llaman, y cómo van abordando los diferentes temas de actualidad. En el anterior episodio con Eduardo hablamos pues de todos de la minería global, cómo está la minería en cada continente, en cada país, hablamos de muchos de los países más importantes en cuanto al sector de la minería. Y en este de hoy con Marta vamos a tocar algunos temas de actualidad y hablaremos también un poco de lo que ellos llaman los desafíos que tiene Occidente en cuanto a la minería. Antes de empezar a hablar con Marta, tengo que anunciar que en el MMH de Sevilla, en octubre, del 20 al 22 de octubre, estará el Filón. Tendremos un espacio en el que grabaremos el podcast. Allí en el FIBET de Sevilla nos han cedido un espacio y grabaremos. Y estamos un poco preparando ese evento que ya pues se está convirtiendo en uno de los eventos mineros más importantes de Europa. Y bueno, quería anunciarlo y también a aquellos oyentes que escuchen el podcast y que quieran tener un espacio en el MMH y hablar y participar en algún episodio del Filón, pues que me manden un correíto al filonpodcast@gmail.com y valoraremos un poco su iniciativa. Y bueno, hola Marta, Hola, muchas gracias por venir. gracias, muchas gracias a ti por invitarnos, por darnos el espacio para mostrar nuestro trabajo. Así que de verdad muy agradecidos y espero que disfruten junto a nosotros de la conversación, que nos parece a nosotros que está cada día más interesante y es desafiante también analizarla, porque hay muchas nuevas aristas, muchos factores, así que esperemos que sea muy entretenido para tu oyente. Bueno, si quieres, puedes empezar por contarnos un poco cómo nace la idea del libro y de la página web, cómo os da por ahí. Mira, primero te voy a responder la pregunta que dejaron, que Eduardo me dejó en el podcast anterior, por qué le pusimos el nombre que le pusimos al libro, que es La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica, que tiene un poco que ver con todo el proyecto en sí, y es que durante mucho tiempo nosotros hemos ido observando que la minería ha pasado por todo un proceso. Nosotros con Eduardo, con mi coautor, somos matrimonio hace 20 años. Lo cuento la verdad porque nos conocimos en la universidad y siempre él ha trabajado en minería, entonces juntos hemos ido viendo la evaluación, o sea, como la evolución de la minería. Yo soy socióloga de profesión y por supuesto a mí en lo personal me gusta observar las diferentes industrias, cómo funciona el mundo, etcétera. Y habíamos empezado a ver que la minería tuvo como una especie de retroceso respecto a cómo se ve desde la sociedad, cómo la sociedad la observa, la ha observado y cómo la seguirá observando. Y en ese proceso nos dimos cuenta que muchas veces la minería no tiene la mejor reputación, sobre todo en Europa, en América del Norte y en algunos otros países. Y empezamos un poco a investigar, a leer, a entender qué era lo que estaba pasando. Y en esas conversaciones que nosotros teníamos nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la minería, hay una disociación entre lo que se sabe de la minería y lo que se percibe de la minería. De lo que se sabe de la minería, creo que ahí nosotros conversábamos con Eduardo que muchas veces la gente no tiene tan claro en qué aporta en su vida diaria la minería, con, así concretamente. Y de lo Ujú. que se habla de la minería, muchas veces se habla de muchos factores que tienen que ver con cosas negativas y con cosas que algunas son, que son ciertas, claramente, y otras que no. Entonces, creíamos que era necesario empezar a conversar respecto de la minería, porque la minería
nosotros venimos de un país minero, yo soy chilena, y la minería, cuando es formal, es bien hecha, puede traer progreso a las comunidades. Y eso es algo que no es que me lo hayan contado, no lo he leído en un libro, es algo que yo he observado. O sea, muchas de las ciudades y comunas y pueblos donde hay minas y hay un progreso real social. Y eso es importante hoy en día en que el contexto mundial está yendo a la baja, a un decrecimiento, a que la clase media, por ejemplo, la clase trabajadora, está cada vez más comprimida respecto a temas políticos, económicos, etcétera, educacionales. Y lo que nosotros vemos es que en lugares donde sí se asientan las mineras y sí lo hacen de manera formal, con las regulaciones que corresponde, con el tema medioambiental que corresponde, claramente es una forma de transporte social. Entonces, Ujú. ejemplos que en muchas partes, ejemplos de mujeres que están trabajando en la minería, que son mujeres solas, que sacan adelante a sus hijos, familias que gracias a la minería tienen los primeros profesionales en su familia, con lo que eso significa. Eso nos hace pensar a nosotros decir, ok, sí, la minería es extractiva, es extractiva. La minería, porque son varias cosas que hay que como ordenar. La minería es extractiva, pero la minería cuando se hace bien y está controlada, mitiga esas externalidades y Ujú. además aporta. ¿Qué pasa hoy en día? Hay una alta demanda de los minerales, pero es una alta demanda que se suma a la demanda que siempre va a haber por los minerales y ahí es donde es importante empezar a comunicar esto, porque los minerales son la base material de la vida moderna. No es que solo sean importantes por la transición energética, no es que solo sean importantes por la IA, porque ahora se necesita más cable para la electrónica, o porque la carrera espacial, o por el budget que aumentó sobre la seguridad de los países, no. Eso añade más demanda, pero la verdad es que es la base material de todo lo que conocemos. O sea, si hoy en día nosotros decidiéramos que no hay minería, no hay más minería, nos vamos a las cavernas y las cavernas, entre comillas, porque las cavernas también necesitan, no sé, metal para hacer una no sé, ¿me entiendes? Y esto te lo comento porque nosotros nos hemos encontrado con mucha gente, y te estoy hablando, no personas no educadas, personas educadas con profesión de la edad de nosotros, que no tienen esa disociación respecto a la minería. Personas que trabajan en ingeniería, en infraestructura, que tienen que ver y que están en universidades, o sea, no te estoy hablando de personas que, no, en la Ujú. universidad que hacen clase y que hablan de la minería desde solo la extracción y bueno, resulta que ellos hacen puentes, hacen caminos, construyen colegios, hospitales, escuelas, no sé, y es gracias a la minería, o sea, entonces esa disociación es la que hay que tener cuidado y la que hay que empezar a hacerle entender a las personas. Eso nos pasa por Ujú. un lado y también nos pasa que la gente, los jóvenes, muchos jóvenes, tampoco tienen esa asociación. Y no solo porque claro, todos dicen, oye, pero tu celular. No, no es solo el celular. Es la casa donde vives, es la comida que comes, es el papel que usas, es el vidrio, o sea, en todo hay metal, en todo hay minerales. Marta, hace poco, como anécdota, bueno, el mes pasado, el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, de aquí de España, hicimos un concurso de relatos cortos en colegios, y el relato tenía que ir sobre la minería, ¿no? Yo fui jurado del concurso y fui leyendo los relatos que habían hecho los niños y, y claro, en un concurso que organizaba el colegio se entiende que tenían que hacer unos relatos, digamos, poniendo o amistosos con la minería, ¿no? Pues el 95%, el 90% de los relatos de los niños siempre iban en la misma línea de crítica hacia la minería y lo mal que lo hace la minería, solo que luego lo edulcoraban un poco como diciendo, bueno, pero se puede hacer las cosas mejor y tal. Es como su idea es que, bueno, un relato corto de la minería, la minería es horrible, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se puede hacer de otra manera, tal. Es como
no tienen tienen esa visión y obviamente unos niños de 12, de 13 años lo que saben de la minería es lo que han escuchado a sus profesores, a sus padres. Entonces, claramente la sociedad tiene un concepto de la minería muy negativo en la actualidad. Pero yo creo que esa también ha sido responsabilidad de la industria minera, que no ha sido capaz de expresar y de hacer trascender sobre sus propios límites, de sus propias personas, de por qué es importante la minería. Entonces, si bien es algo que está sucediendo y que lo que nosotros observamos con Eduardo es que a medida que aumente la demanda por la minería, también puede aumentar esa presión entre que la gente no quiere minería porque tiene esta imagen versus lo que realmente se necesita. Y ahí puede generarse un conflicto. Pero si nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, lo que te pasa a ti con lo que les pasó con estos niños, claro, porque qué es lo que escuchan y qué es lo que se habla. Y por eso nosotros ahí abordamos un tema que ahora estamos desarrollando más, estamos haciendo un poco más de investigación respecto a aquello, que es sobre los diferentes tipos de minería. Nosotros hemos empezado a acuñar lo que se llama la minería nómica, que es que va más allá de la minería informal y la minería ilegal, porque tiene que ver con esta minería que se asienta y que no cumple ningún rol y que degrada comunidades, contamina comunidades, pero porque hay alta demanda de minerales, eso va a suceder. Entonces, lo que tenemos que empezar a hablar y empezar a entender es hablar de minería, hablar de para qué sirve la minería realmente, o sea, hacernos conscientes de lo que es la minería en todos los ámbitos, hablar además de que existen distintos tipos de minería y que hay minería formal, y minería ilegal, minería artesanal, minería económica, distintos tipos de minería y cuál es el impacto de que cada una de ellas se desarrolle. Entonces, ¿por qué te digo ello? Porque a nosotros también nos pasa que cuando tú hablas la minería, todo esto tiene que ver con constructos sociales, de imaginario colectivo, conciencia colectiva, pero hay muchas personas que cuando tú le hablas de la minería se le vienen, no sé, las 200 personas que se murieron en el Congo sacando cobalto, hace como 2 meses, ¿cierto? Claro, justo. Que te pongo que es un ejemplo brutal, porque es terrible. Pero muchos medios de comunicación no dicen que esa minería no es una empresa formal, es una empresa informal. Eso no quita que han habido accidentes en minería formal, que han pasado cosas que no corresponden y que tienen que ir mejorando. Sí, Ujú. ha pasado. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Chile también hubo un accidente, se hizo investigaciones, se despidieron personas. O sea, cuando la minería formal pasan estos accidentes, porque la minería es extractiva y es más riesgosa que otras industrias, sí tiene formas de ir enfrentando estas complejidades, ¿cierto? Pero cuando la minería es anómica, como nosotros decimos, no hay ninguna responsabilidad. Y el punto ahí es que no hay responsabilidad y tampoco hay organizaciones que vayan contra ese tipo de minería anómica. Entonces, ese es un punto relevante. Al hilo de esto, Marta, te quería preguntar por una de las noticias de actualidad en cuanto al sector, que es el comunicado que ha hecho el Vaticano, que lo hablábamos antes de empezar a grabar y me sorprendía realmente que el Vaticano hiciera un comunicado sobre minería. ¿Qué es lo que dice el comunicado y por qué el Vaticano ha dicho eso? Mira, nosotros empezamos a ver las noticias la semana pasada de que el Vaticano estaba apoyando un proyecto de desinversión minera con una organización, con una ONG, y que llama como a desinvertir que sus congregaciones, sus agrupaciones religiosas, revisen en qué están invirtiendo su dinero para no seguir invirtiendo en minería. La verdad es que nosotros, cuando leímos la noticia, como que le hicimos un análisis, pero creemos que tiene que tener una mayor profundidad para entender bien qué es lo que está pasando, porque al empezar a revisar, una cosa es lo que dice el Vaticano como en su declaración, otra cosa es lo que se lee en una página web y otra cosa es lo que hay en un PDF.
Pero si yo te hiciera un resumen de lo que hemos analizado hasta el momento, es que, porque en un principio nosotros pensábamos que quizás el problema era que no estaba diferenciando la minería, de esto que te hablo, de la minería formal, Ujú. de la minería informal, y entonces como que el concepto están todos metidos y ahí, bueno, uno logra entender que quizás va por ahí. eh, y que nos hace preguntarnos finalmente si el Vaticano está siendo bien asesorado respecto al tema minero, porque no Ujú. entienden estas distinciones. O bien, pero cuando hemos ido analizando un poco más, nos damos cuenta que sí se está hablando de la minería formal. Y se habla de la minería formal como que es la depredadora y un montón de epítetos más. Entonces ahí, no sé, creemos que quizás hay un error conceptual, pero eso es lo que está pasando. O sea, ahí tú te das cuenta y tú dices, wow, o sea, en verdad el tema, esta noticia para nosotros en particular, es como, en verdad se necesita conversar de la narrativa, se necesita hablar sobre la minería y que los mineros y la industria minera salga de sus límites mineros y hable con el resto de la sociedad. Ujú. Porque una cosa que también nosotros descubrimos y en la investigación que hicimos en el libro con respecto a la minería tiene mucha comunicación como marketing, Ujú. pero se disoció simbólicamente de las comunidades. Entonces, cuando yo te digo, claro, hablan de que, por ejemplo, ya fue que la minería fue validada porque era para la transición energética y solo hablamos de minería y transición energética, como que solo se permite esa conversación. Pero no es así, la conversación no es solo transición energética. Nuevamente, es la base material de la vida que nosotros tenemos. Por lo tanto, y eso es otro cuento, porque eso sí es simbólico, porque ahí tú empiezas a Ujú. darte cuenta que chuta, todo lo que tenemos es minería. O sea, Sí, todo lo que... totalmente. Y me venía a la cabeza ahora con esto del comunicado o ese apoyo que está haciendo el Vaticano, me venía a la cabeza la película de Avatar. Porque realmente en el imaginario colectivo eh, la minería se ve muy parecido a la peli de Avatar, aquellas personas que llegan a un bosque y destruyen todo lo que hay, que esclavizan a pues los indígenas del planeta al que van. Y todo como, pues eso, que son hombres que van a explotar los recursos, son como el mal en persona. Y claro, eso unido con pues con esta iniciativa que está apoyando el Vaticano, que ya te digo yo, que me sorprende realmente que el Vaticano se meta ahí. Y cuando lo hablábamos, me venía a la cabeza eso, digo, tiene que ser que obviamente, pues a lo mejor de las noticias que ven del cobalto en el Congo, obviamente todos estamos en contra de esa minería y que mueran 80 personas, eso estamos todos en contra, pero claro, no saber diferenciar una cosa de otra y meter a todo en el mismo saco hace que la sociedad pues tenga esa imagen de Avatar, de minería como los de Avatar. Que ese es el punto. Entonces, lo mismo pasa con la minería ilegal en América Latina. O sea, hay informes de la ONU de la gran problemática que cada vez hay más respecto a eso. Ujú. Respecto a que se han desplazado grupos indígenas de sus lugares porque le están envenenando los ríos con mercurio por el tema del oro. Entonces, hay un montón de información que solo es como se habla minería. Entonces, cuando tú hablas con una persona y le dices minería, se vienen estas noticias a la cabeza. No, pero no se viene la noticia de, oye, hay empresas, o sea, porque eso es por un lado, pero por el otro lado, las empresas mineras, las formales, necesitan permisos que se demoran años. Pasan por un proceso, otro proceso y otro proceso y otro proceso y mil procesos de aprobaciones. Tienen que, en algunos casos, en algunas minas, en algunos minerales, las empresas tienen que no solo demostrar que pueden construir la mina, sino que también tienen que tener un fondo que tienen que entregar ese dinero cuando parten para después cerrar la mina.
por ejemplo, y eso la gente no lo conoce. Y con ese fondo que cierran las minas, es lo que hacen toda la parte para dejar lo menos posible intervenido en el lugar donde estuvieron. O sea, y eso pasa, y eso ocurre, pero la gente no lo Ujú, sabe. Entonces, por qué nosotros cuando escribimos el libro y cuando hemos conversado decimos, bueno, pero porque además nosotros somos independientes, o sea, esto es parte de nosotros, de la investigación que hacemos, pero la verdad es que han pasado durante todos estos años, el mundo está, sobre todo esta parte del mundo, estamos con decrecimiento, Europa también tiene poco crecimiento económico, y estamos regresando a una era material, una era nuevamente de economía material más que de economía financiera, ¿cierto? Y en esa economía material, la base va a ser aún más el tema de la materialidad, de la fabricación, de construir, de hacer cosas. Y en general, en este tipo de economía es la clase media nuevamente y la clase trabajadora la que más se beneficia. ujú. Ahora, ¿cuál es el punto? Obviamente que las mineras en general tratan de tener su mejor rol, pero también ha habido malas prácticas, y eso está claro. Y una de las cosas que nosotros también conversamos, hablamos en el libro y hemos seguido escribiendo sobre ello, es que la legitimidad, que tiene que ver con la narrativa, porque por un lado está la legitimidad social entendida como la narrativa, que la gente entienda que, o sea, efectivamente todo lo que nosotros estamos viviendo hoy depende de algún mineral. En alguna Ujú. parte del proceso dependemos de algún mineral. Eso es por un lado. Pero también está la legitimidad territorial, que tiene que ver con que las minas, cuando van a las comunidades donde se asientan, tienen que compartir con esas comunidades el beneficio del negocio de la minería. Y eso algunas lo hacen claramente porque ayudan a la comunidad con hospitales, con educación. Hay un montón de programas y proyectos en muchos países que quizás la gente debería conocer más respecto a cómo incentivan en la educación, cómo hacen programas de STEM, cómo ayudan, cómo llevan más telecomunicaciones, por ejemplo, llega el internet a las zonas donde van, llega el agua donde las zonas donde van, o sea, hay ahí también un progreso con la comunidad. Y además, obviamente que la gente tiene que empezar a ver visibilizar eso, de que, ok, están en mi comunidad, tiene que haber beneficio, tiene que ser mejor tratado el espacio donde se van a sentar, que muchos lo hacen, pero lo importante acá es que hay que conversar esto. Estos espacios que, por ejemplo, estamos conversando nosotros ahora, hay que conversarlo y Ujú. también, yo también entiendo a las personas que dicen, oye, yo no estoy de acuerdo con la mina, hay que escucharlos, porque ahí en ese imaginario que está colectivo, claro, están las noticias de lo que estamos escuchando, Mm. o sea, ¿a quién no le No, afecta que estas personas se mueran? y además que normalmente en el imaginario colectivo y el problema que existe es que se mezclan verdades con mentiras y, y al mezclar eso, pues se hace un discurso que muchas veces dice, oye, pues sí, es verdad, se han hecho cosas mal, pero claro, eh, mezclar que se han hecho cosas mal con ya la minería es todo horrible, todo negativo, todo no hay empresas que lo hagan bien, al final mezclar esa mentira con verdad es la mayor mentira que hay, ¿no? Y entonces claro que hay que escuchar a las personas y precisamente espacios como el Filón, un poco lo que pretendemos es, oye, que se conozca la minería realmente, que la minería es una cosa totalmente eh, útil para la sociedad e imprescindible. Entonces, bueno, a ver si poco a poco pues se va cambiando y por lo menos en Europa parece y te quería preguntar por un poco la situación actual de esos tratados que está haciendo Estados Unidos, la respuesta de Europa en cuanto a la minería. Parece que va cambiando, ¿no? Esos discursos políticos que antes o bien ni existían en cuanto a la minería o eran desde el punto de vista negativo, ¿no? Mira, pasa algo súper interesante porque nosotros cuando empezamos a hacer este análisis, como de la minería, entender, la verdad es que leímos mucho, mucho, mucho paper,
mucho proyecto, mucho PDF, tan público, privado, universidades, no universidades, o sea, minera, no todo, como que tratamos de como buscar toda la información. Nosotros de pensamiento somos pensamiento analítico sistémico, en que creemos que todo está interrelacionado de alguna forma. Entonces, no es solo que la minería es algo como una industria aislada, sino que está muy conectada con el resto, bueno, mucho más que otras industrias quizás. Pero hoy también nos empezamos a dar cuenta de otro factor que empezó a ocurrir. Está esto por un lado, este tema de la minería, de la mala reputación, por decirlo de alguna forma, de la minería como un todo Ujú. general, que no hay distinción. Y por otro lado también empezamos a observar, claro, que el caso China, que empezó a concentrar una cantidad importante y relevante de minerales en la parte del proceso, del procesamiento, porque lo voy a decir súper simple, pero la minería es extracción, tú vas, extraes el mineral, la parte del procesamiento, donde la roca que están sacando o lo que sea el mineral se convierte en algo útil para alguna industria, cual sea, tecnológica, de construcción, etcétera, y después lo que se sigue desarrollando que es como la última etapa de la cadena, que ya se desarrolla alguna tecnología o autos, no sé, computadores, piezas médicas, piezas dentales, de educación, todo lo que viene después. Y en la parte que es la parte realmente relevante, no es que la otra no lo sea, pero esta es más aún, es la parte donde se procesa el mineral, que la roca se convierte en algo útil, en algo que es útil para alguna industria. Y en esa parte, en el proceso de la utilidad, es China el que tiene el mayor número de minerales que procesa, el que tiene una gran cantidad no solo la mayor número de minerales que procesa, sino que muchos, es más del 80% de cada mineral cuánto procesa, o sea, es muy relevante. Y eso nosotros cuando analizamos dijimos, bueno, pero esto es una vulnerabilidad geopolítica tremenda. Y de ahí viene el tema también del libro, porque Ujú. decimos, oye, ojo, para muchos que dicen, oh, la minería murió, como sí, tienes razón, la minería murió, larga vida la minería geopolítica, porque no deja de existir. Y ahí vimos esa vulnerabilidad respecto a que hay muchos países que efectivamente o no calcularon o no se dieron cuenta de que esto era una real vulnerabilidad a nivel geopolítico. Y es ahí donde entre lo que ha pasado el año pasado, este año, uno de los que nosotros creemos que empezó a darse cuenta de esto y a hacer un montón de cosas rápidamente es Estados Unidos, con el gobierno de Trump, que está generando toda una política mineral a partir de su declaración de seguridad nacional, que fue muy cuestionada, muy conversada, muy etcétera. Nosotros hicimos un análisis desde los minerales críticos porque lo habla, y claro, su desarrollo es súper simple, o sea, indexan, ya dejan de ver a los minerales como una industria más y lo convierten en parte de su seguridad nacional. Cuando lo convierten en parte de su seguridad nacional, hacen una serie de iniciativas, comienzan una serie de iniciativas para asegurar ese suministro, tanto en la parte de la extracción como también la parte del procesamiento. Y ahí pasa una cosa súper interesante que fue una de las conclusiones que nosotros llegamos del libro, porque nosotros en el libro cuando empezamos a hacer análisis dijimos, ok, ya, China tiene esta concentración de la parte más, que nosotros creemos, una de las partes más importantes de la cadena, que es justo la parte del procesamiento, porque antes de eso es solo roca y después no Ujú. puede existir si no está el procesamiento, o sea, el procesamiento es muy relevante. Pero el procesamiento, como cualquier proceso en la minería, es un sistema complejo, no es como, sí, ya, entonces procesemos todo, no es, la minería nada es tan fácil en cuanto al Fácil. proceso, que bueno, con Eduardo lo puede contar mejor, porque él es el más técnico en esto, pero nada es tan fácil. Entonces, cuando nosotros dijimos, ok, hagamos el análisis de por qué China tiene este liderazgo, entre muchas cosas. O sea, un factor tiene que ver con Occidente, con todo este retraimiento que tiene respecto de la minería y de la importancia de la minería. Y por otro lado, con todo lo que es China. Siempre en su larga data los minerales han sido estratégicos.
es como parte básica de su vida. Entonces, Ujú. siempre los han tratado de esa manera, siempre han tenido esa estrategia de verlos estratégicamente, por decirlo de alguna forma, y eso implica que el Estado se involucra en la inversión, se involucra en ver qué minerales, dónde, o sea, acompaña a muchas industrias, porque también las industrias mineras en un principio, sobre todo las junior, no, es mucho el dinero que se necesita para la primera etapa, la exploración, el tiempo, etcétera. Entonces, en muchos casos, obviamente el gobierno y el Estado de China iba acompañando este proceso. Y eso hace que tengan una visibilidad de una perspectiva de que en verdad los minerales no es un negocio de 5 años ni de 6 años, es un negocio largo plazo. Por otro lado que vimos de China, nos dimos cuenta que efectivamente ellos al ver estratégicamente la minería, ¿cierto? Se dan cuenta que tiene que invertir en desarrollar esa tecnología de procesamiento. Y lo que nosotros vemos en su historia, que si bien al principio, obviamente, porque la parte del procesamiento es una industria que en algunos casos Ujú. es, ya, pero a medida que se ha ido desarrollando más tecnología, se ha ido mitigando esa contaminación, ¿ya? En algunos casos, en algunos metales, porque también todos los minerales no son iguales, todos los metales no son iguales, todos tienen diferentes procesos, ¿ya? Entonces, pero para la discusión de ahora hablemos a nivel general. Entonces, tienen distintos grados y lo que hizo China, que a nosotros nos parece súper inteligente, es que si bien al principio lo más probable, que no más probable, contaminaba, pero ha ido desarrollando esa tecnología y cada vez ha ido avanzando en ser más green y menos contaminante. Claro, si tú lo piensas, es igual que yo siempre pongo ese ejemplo, pero es como cuando tú quieres cocinar, cuando te da por ser chef, ¿cierto? Ujú. El primer plato de lo que hiciste, del queque, del, no sé, del ceviche, de lo que sea, no sale tan rico. Pero después de 20 veces, obvio que te va a salir magistral y hasta puedes hacer adaptaciones, ¿se entiende? Entonces esto es lo Claro. mismo, se necesita, es como cualquier ciencia, la ciencia en general, a medida que tú la vas haciendo, vas generando Mm. más, vas mejorando tu calidad. Y eso fue lo mismo que pasó. Entonces, Totalmente. De hecho, ya se ve en China, se ve en casi todos los productos que vienen de China, que siempre se asociaban antes con mala calidad. Ya hay muchos productos como pueden ser coches eléctricos o marcas de coches eléctricos que ya, oye, que tienen una calidad de lo mejor que hay, ¿no? Se están constantemente en esa rueda, pues al final acaban haciendo cosas de calidad. Claro, han empezado haciendo cosas mm, de mala calidad y se ha asociado siempre a eso, pero no tiene por qué y están cada vez creando y generando productos de mayor calidad. porque yo veo eso, yo en general en China veo que tienen un foco ahí y que quizás el resto de los países debemos aprender de eso, que tienen ese foco de ir, ok, quizás lo primero no salió bueno, pero siguen desarrollando. Y a mí me parece que lo mismo va a pasar con la tecnología. O sea, Ujú. Estados Unidos tiene liderazgo tecnológico, claramente, pero los alumnos chinos, los estudiantes chinos en colegios y universidades tienen una demanda de educación, o sea, se les demanda saber educarse, que lo más probable es que de aquí a 10 años empiecen a desarrollar cada vez más tecnología ellos también propia. Entonces, lo interesante de esta eh, disrupción que hay, de este momento de inflexión que hay, cómo responde Occidente, cómo responde Estados Unidos, Occidente, nosotros entendemos, perdón, Europa, ¿cierto? Ujú. América, eh, cómo responde a esto, porque ahí es donde se ve lo interesante. Y lo interesante de lo que nosotros estamos viendo, porque a todo esto, no es solo China en Asia que están haciendo cosas, también otros países. Indonesia, por ejemplo, es un ejemplo súper interesante que nosotros hemos ido analizando en el libro y hemos seguido analizando y observando cómo ha ido desarrollando su industria, cómo fue capaz de decir, no, yo quiero procesar lo mío, y China lo aceptó, porque por ejemplo otra cosa que nosotros nos hemos dado cuenta es que China negocia con el que tiene al frente de acuerdo a lo que el del frente le pide. Entonces pasa muchas veces, no, es que China no sé,
invasivo, no sé, y tú te das cuenta y dices, oye, ¿sabes qué? También depende de lo que tú pidas, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Claro. Como lo que tú permites. Entonces, eso ha sido muy interesante observar. Y ellos, por supuesto, son muy adaptables. Es otra cosa que nosotros analizamos y concluimos, que siempre se van a ir adaptando al momento, a la persona que tienen al frente, o sea, Mm, súper adaptable. Y lo interesante ha sido para nosotros ahora, luego de lanzar el libro, y por eso también lanzamos Geopolitical Mining como espacio, una plataforma digital de análisis de la industria geopolítica minera, porque esto sigue avanzando. Entonces, lo interesante ahora de observar es lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está haciendo Europa y lo que están haciendo los países productores, digámoslo así, lo que está haciendo África, lo que está respondiendo América Latina y lo que está respondiendo Asia más allá de China, ¿cierto? ujú. Entonces, por ejemplo, en el momento que nos encontramos ahora, esto de Estados Unidos, que la respuesta para nosotros ha sido súper interesante, que ha ido, que no solo pensando en el ejercicio, haciendo el ejercicio con China, que fue lo que la llevó a este liderazgo, nosotros creemos que Estados Unidos entendió eso y lo que están haciendo ellos un poco en algunas cosas muy parecido. Entonces, no sé, una cosa que ha sido sumamente interesante es que Estados Unidos como Estado por primera vez se mete a ser socio para invertir en algunos proyectos mineros, cosa que antes no se daba y ahora se da. Entonces eso es un cambio de mentalidad. El De otro cambio mentalidad. de mentalidad es que hay una estrategia, que hay una estrategia que es una estrategia paraguas, que está relacionada con su seguridad nacional y que ve a los minerales como se parte de su seguridad nacional. Entonces ahí le da a la minería otro estatus. Ya no es una industria más, no es un silo, está dentro de una estrategia mayor que tiene que ver y que cambia todo, porque obviamente que los tiempos cambian, eso es lo otro, por ejemplo, que nosotros vemos ahora en Estados Mm. Unidos, tiene una rapidez abismante, que yo, a mí nos parece que está dejando muchos como, es como cuando pasa el auto, así, ¡zum! Como, oh, algo pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Y lo que vemos finalmente, y que nos hace mucho sentido, porque nosotros hemos hecho muchos análisis respecto a los discursos que ha dado Trump, que ha dado Marco Rubio, que han dado otros personeros, lo que dan también en Europa, y por ejemplo lo que fue Davos. Nosotros hicimos un análisis de varios discursos de Davos y llegamos a una conclusión que también está en nuestra web, eh, que lo tenemos en inglés y en español, así que también lo pueden leer en español, que es interesante que nosotros estamos viviendo, además de todo esto de la minería, porque para entender todo este contexto geopolítico de la minería tenemos que entender el contexto geopolítico mundial. Y nos encontramos también en un punto de inflexión nuevamente, de que estamos pasando de una economía financiera, lo más probable que a una economía material, a una economía que nuevamente, y que ellos lo declaran también, que la clase media vuelva al centro, que necesitan que la industria ayuda a que ellos tengan mayor poder adquisitivo, que puedan desarrollarse, etcétera. Entonces, cuando tú ves eso desde un paraguas sistémico, te das cuenta que efectivamente la minería es muy relevante para Estados Unidos, porque entiende el momento y la complejidad en el que estamos y porque entiende la dependencia que tiene. Y entiende además que esa dependencia no, porque la minería es una industria compleja, no se acorta en un año, ni en 2 años, sino que es un proceso largo. Entonces ahí tú te das cuenta cuando Marco Rubio lanza este Ministerio de los Minerales Críticos que le llama y llama a 52 países y hace con algunos acuerdos, con algunos ya ha cerrado acuerdos, han ido avanzando con unos más rápidos con otros, invita a todos a participar y les dice a estos países, bueno, si tú no puedes participar en la extracción porque no tienes minerales, bueno, puedes participar en el procesamiento de los minerales y si no, puedes participar en el desarrollo de productos. O sea, a mí me parece que tienen una claridad respecto a lo que pretenden hacer. Ujú. Que les salga, no les salga, que tengan dificultades es obvio. Pero yo estoy hablando Está... desde la energía, no desde, ¿se entiende? Como estamos Sí, siendo sí, yo... pragmáticos. Se está se está viendo claro en los últimos años y con todos los acontecimientos a nivel político mundial, que lo que tú dices, ¿no?
que Estados Unidos está empezando a comprender o que como antes su mentalidad era un poco, bueno, no me importa China, que China haga lo que quiera porque el dinero lo tenemos nosotros y en una economía financiera la controla el que tiene el dinero. El dólar es la moneda de cambio a nivel internacional. Ellos estaban tranquilos, pero de repente eso ha empezado como a desequilibrar, se ha empezado a desequilibrar ese sistema que ellos tenían con China y comprenden que China controla las materias primas casi en un gran porcentaje y empiezan a sentirse amenazados realmente porque ya la economía está cambiando, ya no es eh, esa economía financiera que tú hablas, empieza a tener un papel muy importante las materias primas e incluso la moneda, el yuan chino, empieza a hacerle frente también a Estados Unidos. Todo eso ha hecho que Estados Unidos empiece a reaccionar porque, porque sí que se había confiado un poco en su potencial financiero y empieza pues eso, y eso ha desestabilizado un poco tanto a Estados Unidos como a Occidente en general. En Occidente, en Europa, pues están a marchas forzadas ahora también, pues un poco creando normativas a marchas forzadas para el tema de las materias primas, para explotar nuestros propios recursos, para tener esa protección y esa independencia de materias primas del exterior, empezar a industrializar eh, algo que se había dejado de hacer durante muchos años porque como China lo hacía todo baratísimo, se compraba toda China, pues todo era productos de China y parecía que eso nunca iba digamos, suponer un problema. Y el problema pues ya ha empezado a crearse y a palparse, ¿no? A verse. Sí, sí. Entonces, ahí tú te das cuenta y dices, wow, o sea, ellos están entendiendo, están leyendo bien el momento. Eso es lo que nosotros creemos. Como lo leyó China en su momento, Estados Unidos también lo está leyendo bien ahora. Y ahí aparece Europa en nuestro análisis, eh, que nos parece a nosotros y porque además es que para que entiendas cómo, qué es lo que estamos analizando, cuando la economía, que pasa a ser una economía financiera, pasa a ser una economía material, es un poco que pasamos de la forma al fondo, de lo que nosotros decimos en algunas lecturas, en nuestros análisis, que pasamos de la forma, que hemos estado durante todos estos años hablando de la forma, al fondo, a lo que es real, a lo concreto, así, tum, a la economía real, como le llaman. Entonces, cuando pasa esa transición, si tú te das cuenta, tanto China y ahora Estados Unidos, ellos pasan rápidamente a la acción, porque lo que estamos hablando de velocidad no tiene que ver con discurso. Yo analizo los discursos, pero te voy a decir honestamente, o sea, Estados Unidos está dando el discurso y al día siguiente está haciendo la acción de lo que dijo en el discurso, así de simple. Y me pasa cuando analizamos Europa en general, que Europa todavía está muy en la retórica. Entonces, hay retórica respecto de lo que se quiere hacer y que con transición y un montón de cosas que está muy bien, pero no va acompañado de algo que es importante, que es acción por un lado, o sea, que efectivamente lo que se dijo se haga, y dinero, presupuesto, budget, que Estados Unidos sí lo está haciendo. O sea, por ejemplo, son cosas importantes, porque la minería además es importante en cuanto a montos de inversión. Entonces, no sé, acá están hablando de, pongámoslo en dólares, no sé, vamos a invertir 10 millones de dólares. Los otros están hablando de 1.000 millones. Entonces, esas diferencias también Ujú. se ven en lo que pasa después. O sea, obviamente interesante cuando alguien habla de 1.000 millones, pone 1.000 millones sobre la mesa a alguien que pone 10 millones. O sea, ¿me entiendes? Entonces, lo que nosotros vemos con respecto a Europa ahí es como que yo entiendo que tiene limitancias burocráticas por la forma en cómo está organizado, ¿cierto? Pero bueno, esto es una carrera. Y
Y como nuevamente ya dejamos lo que nosotros creemos, que estamos dejando de ser una economía basada en lo financiero a una economía material, claramente eso también se ve reflejado en que pasamos de la acción, o sea, perdón, del bla bla, del discurso, de la retórica, a la acción concreta, así de simple. Entonces, y eso está llevado además con el tiempo, con un tiempo que, porque China no se queda inmóvil, no es que diga, ah, miren, yo como tengo liderazgo, me quedo aquí y descanso. No, él sigue, vamos, vamos, nosotros seguimos con nuestros planes y ahora, por ejemplo, que también hicimos el análisis, sacaron su plan quinquenal de 5 años del 2026 al 2030, que lo interesante es que ya no analizan solo, ya no hablan solo de el procesamiento de los minerales, sino que ahora, como parte de su meta, es empezar a buscar yacimientos dentro de China para ser más independientes aún. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. ellos siguen trabajando. Entonces, esta velocidad que está dando Estados Unidos es algo que al resto tiene que despertarlo o puede no despertarlo, pero van a quedar ahí. Entonces, la pregunta, y ahí es súper relevante, y después te la voy a dejar solo ahí, pero para desarrollar América Latina y África, que quiero hablar dos cosas de ello. La pregunta relevante ahí es cómo el Estado y cómo la diplomacia juegan en esta nueva situación económica. Porque la diplomacia y el Estado tienen que tener claro que ahora empiezan como otras reglas del juego respecto a los minerales y tienen que estar ahí presentes. El punto que, nuevamente, como estamos en la acción y estamos en algo concreto, en lo material, no es solo político, es también técnico. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es que tiene que estar sentado en esas mesas de negociaciones los técnicos, porque la minería es una industria compleja, que cada mineral es distinto, que los procesos, un montón de cosas. Lo dejamos ahí como para conversar antes. eh, pero bueno, ya América Latina y África, lo que nosotros vemos, que este es un momento en que pueden tener una gran oportunidad y también Asia más allá de China, Ujú. porque muchos de los países que están en África, en América y en Asia, tienen minerales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a responder a este nuevo desafío? Porque se habla de la maldición de los minerales, se habla de que bueno, solo extractivo, no, que al final vienen, se llevan el mineral y dejan a la comunidad pobre, que era lo que hablábamos, ¿cierto? Ujú. Por eso nosotros decimos, bueno, por eso tienen que trabajar la legitimidad social y territorial. O sea, en estos países tienen que llegar a acuerdos, pero también con las comunidades, pero no solo con las comunidades, porque hoy en día vemos que muchas veces se habla de las comunidades entendido como un representante, pero las comunidades no son los representantes, las comunidades son cada persona que vive en ese lugar. Y hoy en día tenemos tecnología para saber qué quiere cada persona en ese lugar. O sea, ¿se entiende? Como es más que una representación, es en verdad hablar con las personas. O sea, hoy en día tenemos Ujú. hartas tecnologías para poder tener ese tipo de información, no es tan difícil. Entonces, ¿cuál es el desafío de América Latina y de África y de Asia? Es poder aprovechar este momento. Poder aprovechar y no solo ser extractivos, sino que también pueden empezar a desarrollar más la industria, en el caso que lo tengan, o participar en otras partes del proceso. O sea, de verdad que de cara, que en este momento están todos en distintas situaciones y con distintas necesidades y desafíos, por decirlo de alguna forma. Estados Unidos tiene una necesidad, China tiene otra, Europa tiene una, América Latina tiene otra, África tiene otra. Cada una tiene distintas realidades internamente. América Latina en algunos países tiene infraestructura ya desarrollada con respecto a la minería, o sea, esto es un poco más fácil. En África hay zonas que sí, otras zonas que no. Entonces tienen que empezar a ver cómo pueden ir desarrollando eso. Lo mismo pasa con Asia, más allá de China. Y todo esto llegamos al punto que se estaba mencionando, el tema, el Estado y la diplomacia. Nosotros vemos que en el caso del Estado, que en nuestro análisis comparativo llegamos a la conclusión de que el Estado tiene que ser un Estado facilitador, colaborador, no Ujú. operador.
necesariamente, porque ahí es donde a veces quedan los problemas, porque no es el especialista, entonces al operar ahí puede, no necesariamente se hace bien el ejercicio, Normalmente no funciona bien cuando el Estado se mete a operar. pero sí el facilitador, El sí facilitador sí. el que vea que y ahí aparece nuevamente la minería como una cosa que trasciende a una simple industria y se vuelve algo muy estratégico, y por eso se vuelve Ujú, geopolítico. Porque tienen que estar los estados, y porque, bueno, lo está haciendo Estados Unidos, lo había hecho China, que están sentándose a conversar respecto a los minerales como tal. Entonces ahí es importante que el Estado, que esto cuando yo hablo del Estado es el Estado de Chile, el Estado de España, el Estado de Francia, el Estado, no sé, de ujú. Zambia, el Estado, no el gobierno, no el gobierno de turno. Tiene que trascender eso. ¿Por qué tiene que trascender eso? Porque los minerales tienen una larga vida. No son 4 años Ujú. electorales, ni 5 ni 6 años electorales, mucho más. Por lo tanto, los países tienen que ver la minería como un proyecto país, no como un proyecto de gobierno. Entonces, nada, nosotros lo que queremos es que pueden tener más beneficios los estados si ven estos proyectos como un proyecto estado y no como gobierno. ¿Se entiende? Y si lo ven como estado y no como gobierno, ahí trascienden de los ciclos electorales. Trasciende de los ciclos Totalmente. electorales. Entonces, puede que puedan controlar mayores beneficios para su sociedad y para su comunidad y para sus países, porque van a trascender de este ciclo electoral. Eso por un lado. Y por otro lado, creemos que después de lanzar el proyecto hemos tenido varias reuniones con mucha gente, sobre todo en los gobiernos, que quieren entender esta nueva como lógica. Y nosotros creemos que ahí el tema de la diplomacia es muy relevante, y la relevancia de la diplomacia tiene que ver con que cuando se sienten a conversar, a tener reuniones respecto a un montón de cosas, los minerales tienen que estar presentes. Tiene que haber conciencia de los minerales, pero no solo como los minerales o la minería como algo estratégico ambiguo, sino como algo concreto, como entendiendo quiénes son los participantes, entendiendo los tiempos de la minería, entendiendo sus cuellos de botella, entendiendo un montón de cosas. Y por eso también ahí es necesario que estén los técnicos de la minería. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces bueno, tú también, los ingenieros son muy a su trabajo, entonces están muy en el ámbito técnico, y tiene que haber ingenieros o geólogos o metalúrgicos en conversaciones políticas, porque la información que pueden brindar, que pueden dar, es súper relevante para Ujú. comprometerse con cosas que realmente pueden funcionar en los tiempos que se dice que van a funcionar. Entonces, nada, es un desafío, está súper interesante. Nosotros creemos que hay mucho que observar. Nosotros nos consideramos con Eduardo que somos unos observadores de la minería geopolítica, para nada Ujú. expertos. Estamos continuamente observando lo que está pasando, pero la verdad es que esto está muy dinámico y creemos que hay muchas oportunidades. Hay oportunidades para la gente también, y hay oportunidades para la clase trabajadora, a la cual yo pertenezco, a la Sí. cual, por cierto, pertenecemos mucho, que queremos oportunidades para hacer cosas. Entonces creemos que estamos en un momento sumamente interesante. Pues Marta, vamos, bueno, ya llevamos ya casi 50, casi una hora de podcast y vamos a ir dejándolo aquí, pero se nos quedan muchos temas en el tintero, así que quizá, bueno, estás invitada siempre que quieras a seguir hablando de actualidad minera y de geopolítica. Y se nos quedan temas, así que estás obligada a venir otra vez al podcast. Feliz, feliz. Feliz, podemos cuando... Y, y nada, muchísimas gracias por venir y nada, hasta la próxima. Gracias, gracias, chao, que estén bien. Adiós. Corto.